sí, la primavera també la sang altera. Desde luego, se producen cambios no solo a nivel de vegetación o de insectos, sino a nivel hormonal de muchas especies. En Biopark tenemos rías para todos los animales y aprovechan ahora estos momentos donde hay más sol para refrescarse. Y en esta época es en las que suelen nacer animales como hemos tenido los hipopótamos. Se produce una explosión de vida en la primavera a nivel de fauna y a nivel de flora. Abans han vist ja com d'animats estan els animals del Bioparc. El canvi d'estació ens porta també ara la millor època per als aparellaments, per a aquests amors de primavera, també per als naixements. Però amb aquesta revolució primaveral arriben també canvis en la conducta o fins i tot en l'alimentació. No tot anaven a ser hormones, Estefan, y amb el canvi d'estació també canvia l'alimentació dels animals hacia Biopark? Sí, siempre, siempre. En Biopark, cuando llegan las altas temperaturas, y la primavera es cuando empieza a subir la temperatura considerablemente, sobre todo aquí en Valencia, tenemos que disminuir también las reservas de los animales, ya no les hace falta, entonces disminuimos un poco las calorías que ingieren los animales. Otro caso son los flamencos, que hacemos el contrario, porque es la época suya de reproducción, entonces necesitan como un extra que viene también con la época de lluvias, eso les estimula para la reproducción y entonces le cambiamos la dieta y le damos un aporte extra para todo ese proceso de la cópula, la formación del huevo. Hi ha animals que canvien el seu comportament amb l'arribada de la primavera. ¿Els hi ha que hivernen y ahora desperten? Pues tenemos el ejemplo también de las tortugas, que tienen como una especie de letargo en invierno, que los tenemos que se van de sus instalaciones, donde los visitantes ya no lo pueden ver, se van a una zona que esté aclimatada para que ellos pasen el invierno, y ahora que empieza la primavera y suben las temperaturas, vuelven a salir a nuestro recinto para que los visitantes lo puedan ver, como son las tortugas, la sulcata, por ejemplo. Hem parlat dels canvis de la primavera en alimentació, en ritmes, en aparellaments, en comportaments, però el ritme també canvia així en Biopark per a vosaltres? Sí, el ritmo aumenta porque aumenta las horas de luz, entonces los horarios se tienen que estirar y nos tenemos que adaptar también a... Y aumenta la afluencia, claro. Exacto, hay más afluencia durante mucho más tiempo, entonces nos tenemos que adaptar. Pero también aprovechamos con la subida de temperatura para darles más control y elección a los animales, algunos de ellos, y que puedan acceder a los recintos exteriores por la noche, porque las temperaturas son agradables y pueden disfrutar también de ese espacio, como puede ser con los hipopótamos, que tenemos abierto por la noche y pueden salir, podemos ver su actividad también grabándolo con cámaras. Estava mirant jo així a les girafes i pense que estaran més contentes ara que arriba la primavera, que ahí es la calor, ya la portan en el seu ADN. Sí, digamos que ahora empieza una época buena para las jirafas. El invierno son animales que suelen ser sensibles a temperatura. De hecho, tenemos un protocolo rígido con las jirafas y no pueden salir a partir de determinada hora, o sea, a partir de determinada temperatura no podrían salir al exterior. Y en esta época ya no hay apenas restricción, ya pueden salir y con animales adaptados a climas mucho más semiáridos, de sabana, y están tan contentas, sí. La primavera, que a tots s'alegra. Pues sí.